8 de la mañana con 30 minutos, esto es Proyecto Puente a través de Stereo 100. Te recuerdo que estamos en unirradionoticias.com, el portal informativo de los sonorenses. Twitter, @Alberto Medina para los datos duros de la información. En proyectopuente.com.mx, la primera televisión por internet en Sonora, proyectopuente.com.mx, rumbo al 5º aniversario. Sí, 5 años de Proyecto Puente, periodismo diferente. Memo Barrón desde Navojoa. Ojalá los uniformes que entregue esta administración sean fabricados 100% por manos sonorenses. Ahora sí que cumplan, ¿no? Y no nos mientan, porque era una mentira como política pública de gobierno. Estefanía Duarte, buena la lluvia de piedras para Agua Hermosillo, para el Hermosillo GOP. Concuerdo que han estado tibios en comparación del gobierno de Sonora, los del Ayuntamiento de Hermosillo. Sí, ya, no se habla ahí de rendición de cuentas. Dijeron que el 15 de octubre iban a presentar todo. Barco Mendoza, de Media Zoom. Así son los funcionarios, prometen cosas que saben que no van a cumplir. El día que comiencen arrestos, ahí cambiarán. Sonorense G, quiere decir que si no hubieran fugas de red de agua, no se iba a necesitar el acueducto. A ese ritmo no hay agua que nos dure. No sé, yo no soy experto, lo único que sé es que si alguien llega y hace bien las cosas y se preocupa por trascender en lo bueno y no llegar a robar, a ser un buen administrador, ver qué voy a dejar como legado, punto. No se necesita mucho expertos, se necesita gente que traiga ganas, punto. Como dijo el alcalde Maloro, y ahí yo sí coincido con él, no era cierto que las lluvias y que llegaron y se empezó a tapar baches por donde quiera. Ay, sí, en verdad, empezó a tapar, es decir, se empezó a ver movilidad. Víctor López, aumento el agua, de nuevo es más fácil cargar la mano a los que sí pagan en lugar de ir a cobrar a los grandes deudores. Alex Enríquez, demasiada información para no ver aún ninguna denuncia penal. ¿Estaremos esperando la discusión del presupuesto acaso? Ceci Durán, alguien tiene que pagar, pero definitivamente el ciudadano no es. Estoy de acuerdo contigo, Alain Ballesteros, por décadas tuvimos la campaña del no a las drogas en todo nivel educativo. Es hora de cambiar de no a la corrupción. Tienes toda la razón, Mario Rochín, no creo que volvamos a confiar en los panistas como gobierno. Sería como permitir otro megarrobo en nuestro estado. David Escobosa, condenó a padres la presente generación de alumnos con la baja en educación. Este es el verdadero daño patrimonial de Sonora. Apenas se puede creer, dice Mónica Ríos. Fue mi rector Jorge Luis Ibarra Mendívil en la Unison y su papel fue bueno. ¿Qué le pasó después? Que se convirtió en el síndrome Padres, ¿no? Todo está bien, los enemigos están fuera, todo pasa, el mareo, la enfermedad, la ibris ahí. Héctor Garavito, el sexenio de Padres detonó la economía de sus allegados y familiares, nada más. También es nota que nos jugaron el dedo en la boca, dice José Silva Sánchez. No los maquillaron aquí, no generaron empleos, adecuaron empresas gratis, Jorge García. Y el empresario Mario Aguirre Ibarra fue el beneficiado y ahora es socio de Guillermo Padres, dueño de las 3 empresas. Saria Mendoza, la primera parte de el bullying y la discriminación en las escuelas. Fuerte el reportaje de Círculo Sonora que le pone a debate un tema que sí, pues está creciendo. Saria. Gracias, Luis Alberto. Así es, pues vamos a tener esta mañana la primera parte de este reportaje. Comienzo con los datos, Luis Alberto. Te informo que de los 1,000 pacientes que tiene el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, el CRIT Sonora, el 65% va a la escuela y la mayoría es víctima de discriminación. Por ejemplo, en primaria, 1 de cada 3 menores con discapacidad sufre de acoso. Esto lo informó la terapeuta familiar del CRIT, Mariana Gómez Barajas. Ella comenta que en secundaria es más común el bullying, pero menos los casos. Ahí, por ejemplo, es 1 de cada 10 el que reporta que no le gusta ir a la escuela o que se siente mal. Comenta también que la situación que viven los menores en su entorno familiar es lo que contribuye en la mayor parte de los casos a que se vea mermada su autoestima. Escuchemos su comentario, Luis Alberto.
los que tienden a ser niños más de acoso escolar es porque hay una dinámica en la familia que está siendo mermada la autoestima del niño. Hay disfunción familiar, hay problemas en la pareja, hay dificultad económica y todo eso merma la autoestima de los niños. Más aparte la discapacidad, entonces eso los pone en un sentido vulnerable. Aunque los casos de bullying y discriminación son evidentes, son pocos los registros ante las autoridades competentes. Por ejemplo, la Secretaría de Educación y Cultura, la SEC, tiene registro de 11 casos de violencia y 2 de acoso escolar en el ciclo 2012-2013. 5 de violencia y 3 de acoso en el ciclo escolar 2013-2014. Y en el pasado ciclo escolar, el 2014-2015, fueron identificados 66 casos de problemáticas generadas en las escuelas. De estos, 9 fueron identificados como bullying o acoso escolar. Escuchemos el comentario de César Zahir Romo Noriega. Él es el director de Salud y Seguridad Escolar de la SEC. De 66 casos que nosotros tuvimos en el ciclo escolar 2014-2015, solamente 9 resultaron ser temas de bullying. Los demás pudieran ser considerados, o el padre pudiera considerar que son temas de bullying, pero es lo que te digo, en la criba, en el estudio minucioso que haces, porque como te digo, llegamos y hacemos una intervención, nos duramos 4 o 5 días en la escuela, y de ser necesario dejamos un psicólogo plantado ahí. Los demás resultan ser que porque lo regañó feo el maestro, que fue una discusión, una falta de convivencia entre dos niños y uno se ve perjudicado porque uno le gana al otro, pero eso no quiere decir que sea un tema de bullying. El bullying es un acoso constante, constitucionario, que va sobre una misma persona, sobre un grupo dominante o una persona dominante. ¿Qué pasa? Adelante. En el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ha atendido 71 quejas este 2015. Estas tienen que ver con problemáticas educativas de todos los aspectos. De estas, 8 son casos de bullying. Esto lo informó José Francisco Munguía Córdoba. Él es el director general de quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Él menciona también que en 2014 fueron 86 quejas en total y 19 de estas fueron casos de bullying. Escuchemos lo que comentó el funcionario. La mayor parte de las quejas son por cuestiones administrativas, ¿no? Violación de autoridad administrativa se refiere a cualquier falla que haya por parte de las autoridades educativas de una escuela o de la propia Secretaría de Educación en lo que se refiere al trato de documentos. Las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos son principalmente interpuestas por los padres de familia. Se presentan cuando hay casos de maltrato de menores y que las autoridades educativas no paran esta situación. Munguía Córdoba explicó que además de ser reciente la contabilidad en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de casos de bullying, no se identifican en el sistema si es de maestro a alumno o de alumno a alumno. De cualquier manera, pues el responsable resulta ser el docente. Él explicó que una vez que se recibe la queja, se investiga el caso por parte de un visitador general. En la mayoría de estos se resuelve el problema y en los que es responsable el maestro pues ha sido destituido o enviado a otra escuela. Es lo que comentó. También menciona que aunque la mayoría se resuelve sin tener que emitir alguna recomendación a la instancia correspondiente, en este caso la Secretaría de Educación y Cultura, hay algunos casos que duran hasta un año. Escuchamos lo que comentó. Si hay muchas pruebas que desahogar, si hay mucho procedimiento dentro del expediente, que hay contradicciones de una parte con la otra y que presentan sus testigos, etcétera. Es decir, todas las pruebas es un procedimiento que uno tiene que desahogar y en base a ese procedimiento nos exigen ciertos términos legales. Entonces, si no hay voluntad por parte de las partes y se siguen presentando pruebas que haya que desahogar, lo más que puede tardar un expediente es un año o un año pasadito. Bueno, Luis Alberto, pues esta es la primera parte del reportaje. Mañana tendremos los siguientes datos. Gracias, está muy interesante en verdad porque empieza con los datos duros que da el CRIT. El 65% de los pacientes del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, CRIT Sonora, va a la escuela y la mayoría es víctima de discriminación. En primaria, 1 de cada 3 menores con discapacidad sufre de acoso, informó la terapeuta familiar del CRIT Mariana Gómez Barajas. En secundarias es más común el bullying, pero menos en los casos. 1 de cada 10 se reporta que no le gusta ir a la escuela o que se siente mal.
Es decir, los datos duros de la discriminación y del bullying. ¿Por qué se genera? Voy a estarle dando seguimiento toda la semana, porque son los datos duros puestos a debate por Círculo Sonora y la discriminación en las escuelas a raíz de los casos que hemos tenido. Gracias, te agradezco mucho, Saria. Está ahí en circulosonora.com. ¿Cómo le dejaron los baches el carro? Bien, pero bien amolado, ¿no? Vaya, Grupo Ayala. Corte y vuelvo con... Están pidiendo millones y millones por la reparación de daños el abogado de Gisela Peraza. La historia que cimbró también a la familia de, del exgobernador Padres. ¿Frente a qué estamos? Que nos explique. Y también la barrida sexenal. Logramos récord Guinness en barrer en Sonora. Y lo vamos a lograr también récord Guinness en combate a la corrupción, en no robar, en buenos funcionarios, en buenos gobiernos. Digo, ¿no? Ya que andan ahí de acomedidos. Si las llantas de su auto ya están muy gastadas,